Realmente el color del agua en Barra de Lagoa es así como se ve en las fotos, y es verde. Otra pregunta que también siempre me hacen es ¿cuáles son los imperdibles de Florianópolis? Si te venís a Florianópolis, sí o sí tenés que conocer. Estamos atravesando este puente y ahora les voy a mostrar bien por los lugares que tenemos que pasar antes de llegar a las piscinas naturales. Muy buena gente querida, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Barra de Lagoa, finalmente, después de tanto tiempo con días nublados, enganchamos un día de sol y vinimos a Barra de Lagoa para caminar, para disfrutar un poco el día. Estuvimos 15 días más o menos con nubes, con lluvia, con todo esto que pasó, de los incendios acá en Brasil. Sumado los incendios junto con las nubes, parecía que el sol nunca iba a salir. Así que al primer día que salió el sol, aprovechamos para venirnos acá y poder disfrutar un poco del día, tomar un poco de vitamina D, porque ya parecía que íbamos a estar tomando comprimidos de vitamina D porque no veíamos el sol. No tinha sol por muchos días. Nada de sol, así que nos vinimos a Barra de Lagoa. Les voy a mostrar un poco la playa, les voy a mostrar el barrio, les vamos a mostrar el canal de Barra de Lagoa. Vamos a ir hasta las piscinas naturales también para que conozcan, para que vean, y vamos a ver cómo está. Estamos en septiembre, hoy es 22 de septiembre, domingo 22 de septiembre, y la verdad es que ya veo una gran diferencia de turistas en comparación con otros fines de semana. Se ve mucho más lleno Florianópolis, miren la cantidad de turistas que hay, gente en el agua debe estar helada, debe estar bastante fría, pero se nota mucho la diferencia y hay muchísimos turistas ya en esta época. 23 grados por acá es lo que me está marcando el pronóstico. Hay muchísimo viento de 21 kilómetros por hora es lo que me está marcando también, así que hoy tenemos un día muy ventoso. Disculpen si no se llega a entender bien cuando hablamos, si se escucha bastante viento, pero bueno, son las condiciones climáticas que tenemos. Pelo fato que está ventando muito, você nem consegue ficar quente no sol. O vento está muito forte, está deixando um pouco frio. Verdad, G. Claro, porque al tener viento es como que sí, te pega un poco el sol, pero nada, se siente mucho más el viento fresco. Sí. Estamos en el canal de Barra de Lagoa, un lugar espectacular. Mucha gente se tira acá al canal de Barra de Lagoa. Una recomendación muy importante para que tengan en cuenta es que tomen cuidado cuando se tiran al canal de Barra de Lagoa a nadar, porque es entrada y salida de un montón de barcos. Barra de Lagoa es un lugar de pescadores que constantemente entran y salen por este canal. Hay motos de agua, hay un montón de embarcaciones que constantemente pasan por acá, así que tomen cuidado si se van a tirar a nadar al canal de Barra de Lagoa. El otro día me hicieron una pregunta muy curiosa que me llamó bastante la atención, que es si realmente el color del agua en Barra de Lagoa es así como se ve en las fotos, si es verde. Sí, gente, el agua de acá es así, es de ese color. Quizás si te venís un día nublado no se nota tanto, pero hoy, por ejemplo, que tenemos sol, el agua se ve cristalina, es súper clara, de hecho se ven pececitos también. Vamos a mostrar un poco para que vean, no sé si se va a llegar a distinguir el agua verde. ¿Se nota? Bueno, si no se nota, le ponemos un poquitito de filtro. No, mentira, no le vamos a agregar nada. Para que vean cómo es el agua, realmente es súper clara, no hay ningún tipo de, por lo menos que yo sepa, no hay ningún tipo de contaminación en esta parte, por lo menos, no se nota eso, ¿sí? Vamos a seguir caminando, vamos a atravesar el puente de acá y vamos a ir a las piscinas naturales que quedan más para allá, haciendo un sendero. ¡Vamos! Bueno, para llegar a las piscinas naturales estamos atravesando este puente. Eu gostei dessa sua foto. Olha isso. Estamos atravesando este puente y ahora les voy a mostrar bien por los lugares que tenemos que pasar antes de llegar a las piscinas naturales. Acá tienen este cartel que dice Prainha, Trilha da Galheta y piscinas naturales en 15 minutos. Seguimos por acá. Bueno, estamos llegando a la Prainha. Les voy a mostrar bien rapidito lo que es la Prainha, que es una playita bien chiquitita que está entre las piscinas naturales
y la playa de Barra da Lagoa. Es eso de ahí. Más para allá tenemos un mejor ángulo. Se puede ver mejor la prainha. Amor, ¿cómo está? Tô bem. Tá bem? Sim. Como se sente? Bem também. Tá com calor? Tô, porque eu sou muito colorenta. Muy calorenta. Miren, desde acá se ve mejor la prainha. Hermoso día nos tocó, ¿eh? Cuando es así hay que salir a aprovechar el día, porque si no, no sabes cuándo vas a tener sol de vuelta. Vamos a seguir caminando. Es increíble la cantidad de turistas que hay. Estamos en septiembre y ya se nota bastante la cantidad de turistas que hay. ¿Da para hacer este recorrido con chicos? Yo creo que sí, da, porque no es tan complicado y en 15 a 20 minutos ya llegas a las piscinas naturales. Así que es para todo el público. Miren esta visual. Todavía no llegamos a las piscinas naturales. Les voy a contar qué estamos viendo desde acá. Eso de ahí es la prainha por la que pasamos recién. Eso de allá es la playa de Barra da Lagoa. Y más para allá, todo eso es la playa de Mozambique. Todo eso de allá. Cuando recién había llegado a Florianópolis, les voy a contar una anécdota. Cuando recién había llegado a Florianópolis, estaba tan emocionado por conocer todas las playas, por caminar, por recorrer, que miren lo que hice. Caminé desde Barra da Lagoa hasta Mozambique, hasta allá. Tardé más o menos unas 4 horas caminando. Me dio un poco de miedo porque llega un punto en el cual estás en el medio y ya dejas de ver gente, dejas de ver civilización, no se ve nada. Encima ese día estaba completamente nublado, había neblina, entonces como que no veías cuándo ibas a llegar a Mozambique, ni tampoco veías todo lo que es Barra da Lagoa. Así que 4 horas caminando, creo que un poco más de 4 horas caminando hasta Mozambique. Una locura. Mozambique es la playa más grande de Florianópolis. Bueno, ¿seguimos caminando? Seguimos. Bueno, llegamos a las piscinas naturales. Las piscinas quedan allá abajo. Ahora voy a bajar. Bueno, tengan cuidado acá cuando bajan porque con un poquitito de lluvia es bastante resbaladizo. Miren la bajada que tiene. Vamos a bajar. Bueno, estoy en las piscinas naturales. Les voy a mostrar solamente cómo está el día de hoy. No me voy a meter porque el agua debe estar helada. Bueno, igualmente hay bastantes olas, Está bastante movida el agua. Acá, si no está movida el agua, es súper tranquilo. Se forma literal una piscina natural y da para meterse, da para estar ahí súper tranquilo. Hoy la verdad que está bastante movido. Bueno, vamos a hablar un poco del clima. Una pregunta que siempre me hacen: ¿cómo es el clima en septiembre? ¿Cómo es el clima en octubre, noviembre, diciembre? Bueno, todos los meses. Me preguntan por todos los meses. Les cuento. Septiembre y octubre, por lo general, son meses en los cuales llueve bastante en Florianópolis. Es por eso que les había comentado anteriormente de que si tienen un día de sol, salgan y aprovechen de una, ni lo duden. Porque son meses en los cuales llueve bastante. Después noviembre quizás se calma un poquitito más. No llueve tanto como en los meses anteriores. La temperatura es muy buena, ya puedes hacer día de playa, puedes meterte al agua con la tranquilidad de que el agua no es tan helada. Ahora bien, diciembre. Diciembre es un muy buen mes, buenas temperaturas, da para meterse a la playa, ya prácticamente es verano. El tema de diciembre es que se llena de gente, o sea, hay muchísimos turistas. No sé si vieron más o menos la cantidad de turistas que hay ahora. Bueno, en diciembre esto es mucho peor. Es muy difícil movilizarse en auto. Es complicado realmente con el turismo, mucha gente, pero obviamente que es hermoso. Es hermoso porque
Además, pasar las fiestas acá en Florianópolis es muy lindo. Es algo diferente de hacer. Pasar Navidad, Año Nuevo, es muy lindo. Llegamos a enero. ¿Cómo es enero? Enero, el clima es muy bueno. Buenas temperaturas, pero el clima es bastante inestable. ¿Qué significa esto? Significa que por ahí te llueve un ratito a la tarde y después para y sale el sol. O por ahí de la nada empieza a llover, de la nada, absolutamente de la nada, por ahí está así como ahora, que tenemos sol y empieza a llover en 5 minutos. De la nada, y para, y sale el sol de vuelta. Es así de inestable, enero. Llueve bastante. Bueno, clima subtropical. Llueve bastante. Es bastante cambiante el clima. En cuanto a las temperaturas, las mejores temperaturas las van a encontrar a partir de noviembre. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Para mí, como siempre lo digo, el mejor mes, los mejores meses más bien, son noviembre, marzo y abril. Si tengo que elegir uno de esos 3 meses, me quedo con marzo. ¿Por qué? Y les voy a justificar. Porque el clima es muy bueno, es excelente, da para meterte al agua, para hacer día de playa. Y además, porque los precios son mucho más baratos que enero, que febrero. Y además de todo esto, no hay tanta gente como en los meses anteriores. Baja un poco el turismo, claro, porque los niños tienen que ir al colegio, a la escuela. Entonces, no hay tanta gente. Para mí, si tengo que venirme a vacacionar a Florianópolis, y sabiendo todo esto que les acabo de decir, yo me vendría en marzo. Esta es la verdad del clima en Florianópolis. Otra pregunta que también siempre me hacen es: ¿cuáles son los imperdibles de Florianópolis? Bueno, mirá, si te venís a Florianópolis, sí o sí tenés que conocer Barra da Lagoa. ¿Por qué Barra da Lagoa? Bueno, porque es un lugar muy lindo, tenés un montón de cosas para hacer y para conocer. Tenés la playa de Barra da Lagoa, tenés la praíña que recién la mostré, tenés las piscinas naturales, tenés el barrio de Barra da Lagoa que es muy lindo, una villa de pescadores, tenés el canal de Barra da Lagoa. Hay muchas cosas para hacer en Barra da Lagoa. Creo que tranquilamente te podés alojar acá y disfrutar de Barra da Lagoa. Muy buen lugar para quedarse. Después la isla de Campeche. Isla de Campeche es un paseo, uno de los más populares acá en Florianópolis, que es ir a conocer a la isla de Campeche. Aguas cristalinas, un poquitito frías, no les voy a mentir, un poquitito frías, pero realmente vale la pena. Es un paraíso. Y después, bueno, todas las diferentes playas. La playa de Canasvieras, una de las playas más populares del norte de la isla de Florianópolis. Vayan a conocer mi playa favorita de Florianópolis, que es la playa de Lagoinha do Leste, en el sur de la isla. Para mí, la mejor playa de Florianópolis. ¿Por qué? Bueno, porque la playa es un paraíso, es muy lindo. Y además, para llegar a esa playa solamente podés hacerlo a través de un sendero. No podés llegar en auto. Tardás más o menos unos 40 minutos en llegar hasta la playa. Y después, cuando llegás a la playa de Lagoinha do Leste, te subís al Morro da Coroa, se llama. Y desde ahí tenés toda la visual de la playa de Lagoinha do Leste. Esos son para mí los imperdibles. Después, bueno, podés, si querés salir un poco de Florianópolis, podés irte a Alberto Carrero, uno de los mejores parques de diversiones del mundo. Uno de los mejores parques de diversiones del mundo. Está, creo que entre los 5 mejores del mundo. Después podés irte a Balneario Camboriú a pasar el día, a conocer la ciudad de Balneario Camboriú. Podés irte a Bombiñas también. Desde acá, desde Florianópolis, hay un montón de combis que salen a esas ciudades, te llevan y te traen en el día. Salís a la mañana bien temprano y volvés a la tarde-noche. Esos son los imperdibles de Florianópolis. Después, para hospedarse, voy a cambiar la mano porque me está cansando
Después para hospedarse, bueno, se pueden hospedar donde quieran. El otro día, por ejemplo, me preguntaron, ¿qué onda para quedarse en Cachoeira de Bom Jesus? ¿Está cansada? Ah. ¿Conseguí andar? Sí. Bueno, me preguntaron, ¿qué onda? ¿Cómo es para quedarse en Cachoeira de Bom Jesus? Cachoeira de Bom Jesus es muy bueno, está espectacular para quedarse, pero tenés que tener en cuenta de que en un barrio como Cachoeira de Bom Jesus estás un poco alejado de lo que es Canasvieras, Ingleses, de lo que es la parte más céntrica. Entonces, si querés salir a comer a la noche, vas a tener que moverte un poquitito. Si querés hacer compras grandes, también vas a tener que irte hasta Canasvieras. Pero bueno, la realidad es que también en todos los barrios tenés supermercados, tenés restaurantes. Pero bueno, si querés algo más grande, más masivo, vas a tener que irte a barrios, moverte hasta los barrios más grandes de Florianópolis. Justo vi unos chicos que están armando unas carpas ahí y me acordé de que también hay mucha gente que me pregunta dónde se puede acampar en Florianópolis. Bueno, les paso a contar. Acá donde están armando los chicos no se puede, o sea, no podés pasar la noche. Sí podés pasar el día con las carpas ahí, pero no podés quedarte a dormir, ¿sí? Particularmente en esta parte. Yo sé que hay muchos viajeros, mucha gente que viene acá a hacer la temporada, a vender sus artesanías y demás. Donde más se vende artesanías son en los barrios de Barra da Lagoa, acá donde estamos ahora, en Lagoa da Conceição y en Campeche. Esos son los barrios donde más hay ferias de viajeros, gente que viaja, que viene a hacer la temporada y bueno, ofrece sus artesanías. Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição y en algunas partes de Campeche. Después, las otras ferias que hay en los otros barrios son ferias que están organizadas y reguladas por el municipio, la intendencia de Florianópolis, y necesitas habilitación para poder armar tu mantita, digamos, con tus artesanías. ¿Dónde hay campings para armar carpas? Bueno, campings hay en Río Vermelho, en Canasvieiras, en Campeche, en Naufragados, en el sur de la isla de Florianópolis. Ahí hay campings para armar carpas y para poder quedarte en carpa en Florianópolis. Después muchos me preguntan, ¿puedo armar la carpa en el medio de la playa? De poder podés. El tema es que no vengan a sacarte, porque puede ser que a algunos vecinos les moleste eso. Tenés que irte a una playa bien aislada, ¿sí? Una playa bien grande, que no haya tanta gente. Ahí sí podés armar, tranqui. Pero puede ser que a la gente le moleste un poco eso, ¿sí? Puede ser. Ojo, hay gente que arma la carpa, no tiene ningún tipo de problema. Pregunta, che, ¿puedo armar la carpa acá? Y no tiene ningún tipo de problema. Bueno, nos vamos a ir a comer. Ya estoy con hambre, estamos con hambre. Le vamos a mostrar los precios de septiembre en Barra da Lagoa. ¿Cómo están los precios para comer? ¿Qué querés comer? ¿Qué comeu o qué? Tudo? Fui encontrar, estou com fome. Yo también estoy con fome. Sí, ahora sí hace bastante tiempo que no comemos camarones. Pero hubo un tiempo en el cual comíamos todos los fines de semana, secuencia de camarones. Estábamos viciados en camarones. E peixe, camarão. Peixe. Sí. Vamos a comer buenos camarones. Nos pedimos una secuencia de camarones para 2 personas que incluía camarones con cáscara, filé de peixe, bolinho de peixe, camarón a milanesa, papas fritas y además de eso, sin cargo estaba incluido el buffet libre con ensaladas, arroz, puré de papas y pastas. Todo esto nos salió un total de 193 reales con 0,5 centavos. Recuerden que en el total se adiciona el 10% por el servicio de mesa, que no es obligatorio pagarlo, esto es muy importante. El lugar se llama Bir Praia y queda justo en la playa de Barra da Lagoa. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado toda la información que compartimos. Si tienen algún tipo de duda o de consulta, no se olviden de dejar en los comentarios que vamos a estar respondiendo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Chao!